tal? Continuamos hoy con nuestra particular aventura por este apasionante libro que es el Apocalipsis. Es un libro lleno de tesoros, el cual iniciamos hoy, el capítulo 4, versículo 1 hasta el 6. Pero antes daremos respuestas al estudio anterior, basado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el 22. Y es sobre la iglesia de la Odisea. Primera pregunta, para que estemos muy atentos aquí a esta primera pregunta. ¿Qué tenía Dios contra la iglesia de la Odisea? Se encuentra en los versículos 15 hasta el 17. Entonces estamos mirando qué tenía Dios contra la iglesia de la Odisea. Qué importante esto. Dios miraba a esta iglesia que era una iglesia tibia y no fría ni caliente. Decía que era rica y que se había enriquecido y que no tenía necesidad de ninguna cosa. Pero el Señor le dice a esta iglesia, ¿no conoces que tú eres un desventurado, miserable, ciego, pobre y desnudo? Vamos por la segunda pregunta. ¿Qué le dijo Dios a la iglesia en la Odisea? Se encuentra en los versículos 18 al 20. El Señor le hace una amonestación a esta iglesia y le dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego y que seas vestido de vestiduras blancas y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor también le dice, yo reprendo y castigo a los que amo. El Señor dice a esta iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor quiere que cada uno de nosotros entremos allí. Ahora, miremos la otra pregunta. ¿Qué frase es repetida 3 veces en este capítulo? O sea, en el capítulo, obviamente 3. En el versículo 6, en el versículo 13 y en el versículo 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O en este caso, a la iglesia de la Odisea. Tremenda esta enseñanza. Bueno, como usted recordará, en los capítulos anteriores que hemos estado estudiando, que son los capítulos 2 y 3, vimos al Cristo resucitado dirigiéndose desde el cielo a sus iglesias en la tierra. Ahora la escena cambia. El escenario va a cambiar por completo, situándose nada menos que en el cielo. Esta es una de las pocas descripciones del cielo que nos ofrece la Biblia. Y como tal, pues obviamente vamos a hacer un estudio muy minucioso, muy acertado de acuerdo a la palabra. No es tanto imaginaciones o sugestiones, sino vamos a mirar con máximo cuidado y atención. En el capítulo 1, el versículo 19, encontramos el versículo, por así decirlo, el versículo clave, el versículo áureo, el versículo textual, donde es el versículo clave de todo este libro. Leamos, por favor, 1:19, para que usted pueda mirar aquí lo que la palabra de Dios nos dice. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 19, dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Eso dice el versículo 1:19. En este versículo se diferencia entre las cosas que has visto. A ver, en referencia a la visión de Juan,
lo que él pudo ver en el capítulo 1, que miró a Jesucristo ya resucitado, ya glorificado. A eso se refiere las que has visto. Ahora, las cosas que son, es en relación a las cartas dirigidas a las 7 iglesias, o sea, todo lo que tiene que ver todo este periodo. Y luego le dice, y las que han de ser después de estas. Aquí tiene que ver exactamente en los capítulos 4 al capítulo 22 del libro de Apocalipsis, que tiene que ver con todas las revelaciones de la historia futura. Por ello, y según este bosquejo, este cuarto capítulo de Apocalipsis da inicio a la tercera y última sección del libro en la que se describen los acontecimientos que tendrán lugar tras la era eclesiástica, tras el tiempo de la iglesia. Entonces vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 4, el versículo 1. Por favor, estén muy atentos allí, porque miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En el libro de Apocalipsis encontramos mención de 4 puertas, y es muy importante que usted y yo podamos ver en este estudio maravilloso acerca de las 4 puertas que habla el libro de Apocalipsis. La primera puerta es la puerta de la oportunidad. El Cristo resucitado dice en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. Esa es la puerta de la oportunidad. El Cristo resucitado dijo a la iglesia de Filadelfia: yo te presento una puerta que permanece abierta. Ya hemos hecho alusión a esa puerta que tiene que ver exactamente con el mensaje, o más bien con Jesucristo, con el mensaje de Jesucristo. Entonces ya hemos dicho que esa es la puerta de la oportunidad, por la cual se puede llevar el mensaje a muchos medios, a muchas naciones. Ese evangelio de Jesucristo todavía está listito para llevarlo a las regiones que aún todavía no han recibido. La segunda puerta es la puerta del corazón humano. Dice en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué bonito saber de que esta es la puerta de cada corazón humano. Cada uno debe escoger entre abrir su corazón a Jesucristo o rechazarle y no abrir a su llamado. Dios está siempre tocando, pum, 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 tocando siempre a la puerta de su corazón, a la puerta del corazón humano. La tercera puerta mencionada es la puerta de la revelación. Y mire lo que dice Apocalipsis. Vamos a mirar acá Apocalipsis capítulo 1, el versículo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue como de trompeta, dice, hablando conmigo, y me dijo: ven, sube acá. Esta es la puerta de la revelación. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vi, dice Juan, una puerta en el cielo que estaba abierta. Es la puerta que da acceso a Dios por medio de Jesucristo. Qué bonito saber que vemos aquí en esto la tercera. Pero vamos a mirar la cuarta puerta, que se encuentra en el capítulo 19,
Estamos hablando en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, el versículo 11. Dice, veremos una puerta. O sea, estamos viendo este mensaje importantísimo de las puertas que se abren en el cielo. La cual atravesará, y esa puerta se abrirá cuando Jesucristo venga para su regreso acá a la tierra, que será la segunda venida del Señor. Él vendrá al final de la gran tribulación para aplastar toda injusticia y rebelión contra Dios y establecer su reino. ¿Cuál fue la puerta abierta en el cielo que vio Juan en el capítulo 4, versículo 1? Es probable que la puerta vista por Juan fuera una puerta que estaba entre el cielo y la tierra. El pensamiento judío primitivo concebía los cielos como un túnel, como una bóveda inmensa. Y la idea aquí es que se abrió esa puerta. Y exactamente como dice también el profeta en Ezequiel capítulo 1, el versículo 1 nos da a entender que si miramos hacia atrás en esto, en el Antiguo Testamento, aunque también en el Nuevo Testamento podemos recordar que en más de una ocasión dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos. Como ya hemos dicho, Ezequiel 1:1 dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, nótese lo que dice acá, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron, dice Ezequiel, y vi visiones en el cielo. Aludiendo esto, pues obviamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que el apóstol, o más bien el profeta, pudo visualizar muchas cosas bonitas allá a lo que pudo ver. Pero también en San Marcos capítulo 1, el versículo 10, dice de la siguiente manera, luego cuando subía del agua, estamos hablando acerca del bautismo, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esto entonces nos da a entender muchas cosas importantes. Y es que cuando la mente y el alma de un hombre o de una mujer se abren a las cosas de arriba, a las cosas espirituales, el Espíritu de Dios desciende a su encuentro. En otra ocasión, Jesús prometió a los recién discípulos que llamó y les dice que vería los cielos abiertos y a los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Esto dice San Juan capítulo 1, el versículo 51. Y es que algún día los cielos se abrirán para desvelar la gloria de Cristo e inevitablemente ese día traerá una explosión de gozo, de alegría, de felicidad para aquellos que lo hayan amado y que tienen una expectativa, pero también será un día muy doloroso, muy triste, muy caótico para aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, como estamos diciendo de Apocalipsis capítulo 4, dice, es un mandato para que Juan fuera transportado al cielo. El Señor le dice, sube acá. Y esto tiene que ver exactamente porque ya la iglesia, desde aquella iglesia que nació en Hechos capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo, hasta la época en que Cristo viene, esa iglesia será llevada. Y aquí está diciéndole el Señor a Juan, ven, sube acá. Esto se encuentra ahí en el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis. O sea, Juan fue transportado directamente al cielo. Ustedes saben que hay 3 cielos, dice la palabra de Dios. Está el primer cielo donde se respira aire en las nubes. Está el segundo cielo donde están los astros solares, sol, luna, estrellas, etc. Y está el tercer cielo donde está el trono de Dios. Allí fue donde Dios le dijo a Juan, ven, sube acá.
Ahora, queremos recalcar, amados hermanos, ¿para qué fue llevado allá? Para recibir una revelación específica para este tiempo, o sea, para todos los tiempos. Queremos recalcar que Juan no estaba durmiendo, no, esto no fue en un sueño, esto no fue en una visión. Juan fue transportado por medios sobrenaturales, fuera del mundo material, y experimentó despierto esta visión que estaba fuera del alcance de los sentidos humanos. El Espíritu Santo preparó, capacitó sus sentidos para recibir las revelaciones de Dios. En el capítulo 4 de Apocalipsis, versículos 2 y 3, dice, y al instante, dice Juan, estando en el cielo, en el trono de Dios, y al instante yo estaba en el Espíritu. Oiga, qué lindo, sí se puede andar en el Espíritu, por supuesto. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Qué lindo esto. Cuando Juan entró por la puerta del cielo, lo primero que vio fue un trono, no un mueble físico, sino un símbolo de mando soberano y de autoridad absoluta. Este es el enfoque del capítulo 4, ya que ocurre 13 veces y en 11 oportunidades se refiere al trono de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, pues obviamente también se habla del trono de Dios y es mencionado numerosas veces. Un profeta dice, vi yo al Señor sentado en su trono y todo su ejército de los cielos estaba junto a él. Primera de Reyes 22:19 dice, entonces él dijo, oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. En el libro de los Salmos 47:8 dice, Dios reina sobre todas las naciones, Dios se sienta sobre su santo trono. El profeta Isaías dice en Isaías capítulo 6, versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y en este libro de Apocalipsis se menciona esto en todos los capítulos, menos en el 2, en el 8 y en el 9. El trono de Dios representa su majestad. Juan vio a uno, es decir, a Dios, sentado en su trono, y aquí hay algo muy interesante. Juan ni siquiera intenta describir a Dios como una figura humana, lo describe en un relámpago de colores como de piedras preciosas, pero no menciona ninguna clase de forma. Debemos entender que este es el trono del trino Dios. Y las identificaciones como Dios, el Espíritu Santo, se encuentran en el versículo 2 y en el versículo 5. Dios el Padre se encuentra en el versículo 3 y número 3. Dios el Hijo en el versículo 5 del capítulo 5. Esta es la Trinidad del Trino Dios. Interesante. La visión que tuvo Juan de la presencia de Dios era como un destello cegador de un diamante al sol, con el brillo deslumbrante del rojo sangre, y brillaba a través de ambos
el verde más descansado de la esmeralda, porque sólo así podía el ojo humano soportar semejante visión. El arco iris, en griego, iris significa también halo. El arco iris, desde tiempos del gran diluvio universal, fue señal como fidelidad de Dios a su palabra, a sus promesas, a su pacto. Dice en Isaías capítulo 9, el versículo, Génesis capítulo 9, versículo 2. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco sobre mí y vosotros y todo ser viviente que está entre vosotros por siglos perpetuos. El verde es el color de la tierra, y la sugerencia aquí es que el profeta Habacuc dice: en la ira acuérdate de tu misericordia. Y Dios hará esto. En el versículo 4 de este capítulo nos dice: y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos aparecen repetidas veces en el Apocalipsis como representantes de toda la iglesia desde el día de Pentecostés hasta la recogida de la iglesia por Jesucristo, o sea, el arrebatamiento, el ser llevados fuera de la iglesia por Jesucristo. Creemos que la explicación más probable es que los 24 ancianos representan simbólicamente al fiel pueblo de Dios. Sus vestiduras blancas son las que les prometen a los fieles. Recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y sus coronas son las que les prometieron a los que fueran fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los tronos son los que les prometió Jesús a los que lo abandonan todo para seguirle. Mateo capítulo 19, versículo 27 al 29 dice de la siguiente manera: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces. Y heredará la vida eterna. Dice el versículo 4: estaban sentados alrededor del trono vestidos de túnicas blancas, que simboliza la justicia de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y con coronas de oro, y alrededor, dice Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y el versículo 14:3 dice de Apocalipsis: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
Aquí indica entonces lo que la palabra de Dios nos dice, que la iglesia reinará con Jesucristo. ¿O no sabéis? Dice Primera de Corintios 6:3, que hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Las coronas también serán recompensa. Mire lo que dice Segunda de Timoteo 4:8. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. También en Santiago capítulo 1, el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y en el 4:10 del libro de Apocalipsis dice: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Dice Apocalipsis 5, 11 al 14. Y el 7:11 de Apocalipsis: y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. El versículo 5 del capítulo 4 de Apocalipsis dice: y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vemos cómo aquí Juan, más en detalle, de la descripción misteriosa e impresionante del cielo. Los relámpagos y los truenos no son producto en este caso de la furia de la naturaleza, sino de la justicia divina que desciende de un Dios que es temible y poderoso sobre un mundo lleno de pecado. Los truenos y relámpagos se relacionan a menudo con la manifestación de Dios. En la visión del profeta Ezequiel, los relámpagos salían del fuego resplandeciente que había alrededor de su trono, según nos dice Ezequiel 1:3. También en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel esperaba la promulgación de la ley, podemos leer en el libro del Éxodo capítulo 19, el versículo 16: y hubo truenos, relámpagos que salían del trono de nuestro Dios. ¿Qué podemos nosotros decir, mis amados, de todo esto? El día de hoy vamos a estar concluyendo, pero sí queremos decirles algo. Recuerde que las 4 puertas, de las 4 puertas que habla el libro de Apocalipsis, 3 ya se están cumpliendo, se han cumplido. Una fue, como ya hemos dicho, la puerta que se abrió para que Juan pudiera entrar. También la otra puerta fue la puerta de la oportunidad, según nos revela Apocalipsis capítulo 3, que Dios le abrió una puerta de la oportunidad para que mucha gente fuera salva. También la puerta del ser humano debe ser abierta, y el Señor quiere que usted y yo abramos la puerta de nuestro corazón. Juan entró al trono de Dios, y mirando el trono de Dios, entonces él pudo entender que allí habla de la autoridad suprema que tiene Dios. Dios reina. Y ese es el mensaje en este día. Él reina y todo lo que hace está bien hecho. Dios es el Rey de reyes, Señor de señores. Él tiene todo el control.
¿Qué tenemos que hacer nosotros como su creación y como seres humanos? Someternos a su voluntad. Él es poderoso y Él tiene todo el poder. Yo te invito a que allí donde tú estás, hagamos una oración en esta mañana, diciéndole en esta tarde o noche, de acuerdo al lugar, al país donde nos estés viendo, que sea Él tomando el control. Dios, en esta hora, venimos delante de tu presencia, basados en esta tu palabra. Señor, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En este día te alabamos y te bendecimos. Tú nos dices en tu palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que Dios dice, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, gracias por nuestros oídos. Pedimos que se abran nuestros oídos para escuchar la voz espiritual tuya, Señor. Gracias te damos porque estamos viviendo, Dios mío, en los últimos tiempos. Estamos viviendo en aquellas cosas que han de ser después de estas, según lo pudo visualizar el apóstol Juan en el capítulo 1, el versículo 19. Señor, te damos gracias porque en esta revelación podemos mirar y podemos también hoy abrir la puerta de nuestro corazón. Señor, gracias porque los cielos se abren para aquel hombre, para aquella mujer que se dispone para ti. Los cielos se abren, Señor. Gracias, oh Dios, porque hoy podemos mirar cómo el Espíritu Santo descendió sobre ti, oh Jesús, en tu bautismo, y se escuchó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Gracias, oh Dios, porque Juan pudo visualizar que esa puerta se abría. Aleluya. Y hoy nosotros podemos, Señor amado, esa se llama la puerta de la oportunidad, de poder entrar, de poder tener comunión con Dios. Gracias, Señor, porque esa puerta se abrió cuando tu palabra dice que Jesús murió en la cruz del Calvario y el velo se abrió en dos. Esto nos da a entender que nosotros podemos tener comunión